Bien, la otra parte que alimenta estas pobrezas es la indefensión aprendida. O sea, la gente de la gran masa que vive pobreza, no se defienden. La situación es que no confían ni creen en el cambio social. Simple y sencillamente así son las cosas, esta es mi suerte, ¿qué puedo hacer? Etcétera. No, eh, esto es lo que penosamente se vive. Luego, dentro del enfoque crítico, el otro fue un enfoque tradicional. En el enfoque crítico, ¿qué se manifiesta en la pobreza? Dice, obtención de un nivel de ingreso superior al establecido por la línea de la pobreza. Chécate ya cómo se nota, en el cambio social con un enfoque crítico. Entonces, se sube el nivel de ingreso, se busca superación. Hay estrategia y políticas para erradicar la pobreza. Hay una promoción de la igualdad de oportunidades para los ciudadanos. Hay una participación real en la investigación de su propia realidad para construir por sí mismos la realidad que necesitan. O sea, se les hace que se metan y se comprometan en procesos donde ellos encuentren también solución, ¿no? Esta es una actividad proactiva. Características psicológicas como resultado de altos niveles de exclusión y marginación. Luego, identidad popular como sector con capacidad para concebir proyectos propios alternativos que humanicen la sociedad. O sea, en este enfoque, chécate, la institución no se convierte en una entidad paternalista, sino que se convierte en una promotora, en una mediadora. Y la psicología, los psicólogos comunitarios, las psicólogas comunitarias, entonces van a enfocar a través de una investigación, van a determinar entonces cuáles son los puntos críticos importantes, hacer prioridades y desarrollar entonces las estrategias junto con la gente para que sientan propio, este ejercicio que van a hacer en su comunidad. Aquí, en las raíces, falta de oportunidades de acceso a la educación de calidad, servicios de salud, alimentación sana, etcétera. Modelos de desarrollo centrados en intereses económicos de un grupo pequeño. Privación de capacidades humanas para participar como agendas de su propio desarrollo. Cuando alimentamos esto, es un proceso que nos va a llevar a un estancamiento. Entonces debemos de promover cambios en la medida en que primero seamos objetivos en lo que queremos encontrar. No en lo que queremos pensar, sino en lo que queremos encontrar. Tenemos que ser muy profesionales. Comparaciones entre los dos enfoques. Aquí viene una tabla donde se ve la psicología de la pobreza y el enfoque crítico, ¿no? Las causas de A son efectos de D, por lo que los programas sociales son muy distintos, ¿no? En la psicología de la pobreza se ven aplicaciones de un enfoque remedial concentrados en déficit, los ven como incapaces, hay que ayudarles. Sí reconocen influencia de condiciones de vida, pero responsabilizan a los atributos psicológicos. Políticas eluden los cambios del funcionamiento social y congelan la desigualdad. Programas para incorporar a los sectores populares a la cultura dominante. Generación de prejuicios, estereotipos, discriminaciones que empeoran la situación del pobre, pues reproducen más estas condiciones. Y en el enfoque crítico se enfocan a las causas, o sea, a la organización de la sociedad en torno a intereses económicos de pocos. Exigen el cumplimiento de las libertades básicas para con el desarrollo de las capacidades humanas, los individuos puedan ser responsables de su situación.
dignidad de la persona con un salario decente, llevará al autorrespeto y luego al respeto social, así como a la transformación de su propia realidad, según sus intereses, visiones y recursos. La diseminación de un enfoque más amplio puede impactar en revertirlo. Creación de una cultura de los derechos humanos entre nosotros y en donde nos encontremos. Fíjate bien, ¿cuáles son los enfoques de la acción que tienen las políticas sociales, las políticas públicas respecto a la mejora de las condiciones en que vive la gente pobre? ¿Cuál de estos enfoques son los que son utilizados según ustedes, según lo que ustedes puedan ver? Vamos a llamarlo a la psicología de la pobreza, el enfoque paternalista o este enfoque crítico, enfoque de desarrollo. ¿Cuál creen que sean las decisiones de las políticas públicas? Hablando de federales, estatales y municipales. Anayeli, Chema, Carlos, no sé. Yo diría que es el enfoque crítico, profe, el que más utilizan. ¿Sí? Yo me iría más por la psicología de la pobreza. Porque, a ver, Chema, está interesante. ¿Por qué crees que sí se lleva al desarrollo de las personas? De que tengan otra visión, de que haya programas que mejoren la calidad de vida y la conciencia y que se empodere a los pobres para que salgan de su pobreza. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Pues, como usted acaba de decir, existen programas de desarrollo para este tipo de comunidades, ¿no? Y se ¿Como, enfocan principalmente en el desarrollo de la persona. como cuál? Tema de los que tú conoces. Pues puede ser incluso una institución de salud, ¿no? Ya ve que de repente que en el centro de salud en veces hasta mandan propuestas y cursos de desarrollo. O puede ser en una biblioteca, profe, que tenga programas de impulso social o de desarrollo de personas. O sea, sí hay algunos programas, ¿eh? Pero ¿crees que a la gente pobre se le está dando de verdad una atención integral? Yo creo que no, profe. A lo mejor hay algunos programas que les fomentan para que tengan algún oficio las personas, pero son muy, muy pocos. Están como muy deficientes. Mira, yo considero, Chema, que sí hay intentos y son intentos muy paliativos. Eh, yo creo que sí existen algunas intenciones que son buenas y que resultan interesantes, pero como que son sueltas, ¿sí me explico, Chema? Como que no van dentro de un contexto primero una investigación seria para luego hacer estrategias que tengan una gestión, que tengan continuidad y sobre todo que saquen a la persona de su situación de expectativa, de dádiva. ¿Sí? Sí, profe. ¿Por qué? Porque a mí me preocupa esto, ¿eh? Me preocupa en el sentido no de angustiarme, sino que de interés. Hay gente que votó por Morena por la ayuda que están recibiendo, pero también hubo gente que votó por el PAN por ayudas, por promesas de ayuda. Este es un juego ay, muy lastima, pues que lastima, ¿no? Que lastima a las personas. Es la despensa, es la cobija, es promesa de que te voy a construir aquí un río, ¿no? Y como decían, luego el chiste entra ahí y a la burla, ¿no? Pero también pues, los políticos se burlan de la gente. Decía que el político llega al poblado y dice,
y les prometo un puente, ¿no? Y voltea a la gente consternada, así con la risa. Y el asesor que siempre tienen asesores, ¿no? Se acerca con el candidato y dice, señor, aquí no hay ríos. Dice, bueno, no hay ríos, pero también les prometo un río. Y se burlan de la gente. En las pláticas que tienen de café, se les salen a estas gentes que están promoviendo su voto y dicen, tú promételes, no hay problema. Porque la gente no le da seguimiento a esas promesas, porque no les exigen luego resultados. Se olvidan. En conciencia, ¿cuánta gente le da seguimiento a todo lo que se prometió en la plataforma política, en la campaña? ¿Cuánta gente le da seguimiento a esto y se manifiesta a través de los medios o a través de viva voz, de su presencia? ¿Cuántos le dan seguimiento a esto? ¿Cuántos de nosotros nos fuimos a conocer la plataforma, la filosofía antropológica que tiene cada uno de los partidos y cómo lo viven y el historial político de los candidatos, ¿no? Y realmente quiénes son y cuál es su oferta de su trabajo? No, de verdad que se sienten ellos, en tiempo de campaña se sienten ellos con la necesidad de atraer el voto, pero luego se olvidan de la gente y lo que les interesa son sus intereses propios o de grupo. Y se nota en sus decisiones, no son secretos, ni hay necesidad de hacer un análisis profundo de esto, ¿no? Ok, continuamos. Como psicólogos, ¿desde qué enfoque nuestro trabajo tendría más impacto en el bienestar objetivo y subjetivo de las personas? ¿Qué enfoque tenemos que utilizar? Pregunto. Pues ese no, maestro, psicología social. Tenemos que, de verdad, o sea, tenemos, y fíjate que esto hablamos de psicología comunitaria, pero también dentro de nuestra acción de trabajo en una empresa, ¿no? O en el trabajo individual, pues tenemos que buscar el bien de la gente, ¿no? Dice, el bienestar objetivo y tenemos que ser objetivos y precisos. Y subjetivo, pues también en la sensación de la gente. ¿Tienen ustedes sensación de seguridad en nuestro querido León, de León, Guanajuato, de seguridad pública, de poder No. hacer uso de los espacios? ¿Saben, No. ¿saben cuántos muertos llevamos al día 14 de junio en nuestro León, Guanajuato? Aquí lo tengo, ¿eh? Aquí lo tengo. Me lo mandan a mí. Es un grupo que se llama Lealtad por México. Y es un grupo que está formado por policías activos, por policías ministeriales, por soldados. Están trabajando en esto, ¿sí? Y mandan los datos. Ya vamos a 14 días, ya vamos a 27, 28 muertos. Pero ya se convierte como en algo muy, muy común, ¿no? Y nos desensibiliza. Entonces, como psicólogos tenemos que hacer que la gente se sensibilice respecto de las realidades, necesidades y crearles eso, necesidades. Cuando no se genera una necesidad, no hay cambio. Punto. Yo no tengo por qué, pues yo no actúo. Esta es la psicología. Entonces tengo que incidir en la estructura del pensamiento para que se pueda dar un movimiento, una conducta.
hago un paréntesis. Anayeli, Sí, profe. me mandas por favor tu presentación del jueves, pero mándamela el miércoles temprano, ¿eh? Ah, sí. No Sí, me la sí, acá mandes se el la jueves tengo. en la madrugada. No, profe. Bueno, ok, seguimos. Recurrimos a una teoría de cambio social. Un cambio social que revierta la situación de la pobreza en el país necesita ser entendido. Primero, dije yo, un proceso. Hay que gestionar, o sea, partimos de una investigación, identificamos las necesidades, priorizamos, hacemos estrategias, aplicamos, implementamos, cuidamos, le damos seguimiento, evaluamos, retroalimentamos. Esto es proceso. Y como una transformación profunda en diferentes niveles. Esto lo dice Íñigo de Tolaza, que nos ofrece una propuesta de su teoría de cambio social. Este autor nos presenta una propuesta, su teoría de cambio social, y se refiere a lo siguiente. Para poder hacer el cambio social, se necesita trabajar en lo individual y en lo colectivo, y lo divide en cuadrantes, aquí, en lo individual, en lo interno, en el pensamiento, y en el segundo cuadrante, en lo externo y la conducta. Y en lo colectivo, acá habla del tercer cuadrante de las transformando patrones colectivos de pensamiento y de acción, y en el cuarto cuadrante transformando estructuras e instituciones. Qué interesante, ¿eh? Es transformación personal, transformación de las relaciones en la comunidad, y en lo colectivo es transformando patrones colectivos de pensamiento y acción. Y el cuarto es sobre las estructuras y las instituciones. O sea, esto tiene que estar unido, tiene que estar correlacionado. El trabajo no nada más puede ser a este nivel individual, ni colectivo, nada más en relación de pensamiento, sino que se tiene que ver el resultado en una transformación personal en las relaciones en la comunidad y en las instituciones. Si no se logra esto, no amarras el cambio social, no se va a entender. Y aquí hablo de instituciones, pues tienen que entrarle todas las instituciones. Las instituciones no solamente son las formadas por la estructura política, administrativamente hablando, sino todas las instituciones que están. Caray, miren, cuando yo veo noticias, trato de hacerlo de una manera seria, de ir analizando lo que se dice. Entonces, a lo que se le da más importancia, y chécate en la programación de la televisión, por favor hagan un ejercicio así. ¿Qué es lo que pasan en la mayor parte del tiempo en los programas televisivos? ¿A qué le dedican más tiempo los espacios televisivos? Los programas de chismes o más como de entretenimiento. Sí, sí, sí. Y participan cuántos conductores, ¿no? En esos programas. Un grupo grande, ¿no? Pues para que la gente no se aburra luego. Entonces, los hacen súper interesantes, ¿no? Y enganchan a la gente. Este es un ejemplo de lo que se hace. Las estructuras e instituciones no se comprometen. Y aquí hablo también de la iglesia, ¿eh? Y hablando de iglesia, de los dirigentes eclesiásticos y de la gente que participa en esas comunidades, o sea, no dan vida, se tienen que transformar las estructuras ¿sí? Las estructuras para poder asegurar este cambio. Y luego acá les tengo la explicación, ¿no?
de cada cuadrante. ¿Qué pienso, siento y hago frente a la condición de pobreza? Hay que ver. ¿Cómo me explico yo la pobreza? Sus causas, sus efectos. ¿Me interesa este tema o lo evito? ¿Qué sentimientos y emociones me invaden en situaciones de pobreza? Mi forma de pensar, mis actitudes, intereses, valores y conductas promueven, justifican y mantienen la pobreza. Mi forma de pensar la pobreza la cuestiona y revierte de alguna manera. Y la tarea personal y como psicóloga, como psicólogo, monitorear mi pensamiento para poder identificar cuando éste está orientado por mis prejuicios o por una manera más científica de explicación. O sea, mi actuación personal ante este cuadrante, si es movido por marcos de referencia teóricos interesantes, profundos, científicos, que vayan entonces a estructurarme para poder enfocar mi actuación hacia este cuadrante, hacia la transformación de la gente, ¿sí? Tocar la conciencia de la gente. Si yo no lo tengo en mí, ¿cómo lo voy a hacer en los demás? Entonces, esto parte de un trabajo también personal. En el segundo cuadrante, ¿cómo me comporto como persona frente a la condición de pobreza? ¿Cómo es mi forma de reaccionar ante personas o grupos que protestan por alguna injusticia social? Trato de entender su causa, las rechazo por los inconvenientes que me acarrean, las apoyo en caso de justificarlas. Mi forma de relacionarme con las personas en condición de pobreza se basa en un respeto a la dignidad humana. Estoy consciente del impacto que causo en la otra persona al relacionarme con ella desde una explicación de la pobreza o desde otra. Tarea personal y como psicóloga. Promover en alumnos, trabajadores, pacientes, colonos, el monitoreo de su pensamiento para poder identificar cuando éste está orientado por sus prejuicios, por una manera más científica de explicación. O sea, transformamos el pensamiento de las personas, nosotros incidimos en ellos para que logren desarrollar sus niveles de pensamiento o para que sigan funcionando. Órale, acóplese al engranaje. ¡Tum! Ahí está bien enraizado, bien enganchado. Y eso pues ya ahí la llevamos, ¿no? Porque logramos que un efecto paliativo, se sienten muy contentos con la actividad que estamos realizando, pero nosotros no estamos únicamente para ser el somnífero de la conciencia de las personas. No nos dejemos utilizar luego por gente que nos contrata para que acallemos voces, para que mantengamos tranquila a la gente. Tenemos que causar cambios a través de la forma en que piensa la gente para que en un momento dado puedan dar una respuesta conductual diferente. En el cuadrante 3 dice, ¿cómo pensamos en mis grupos de referencia en relación a la pobreza y cómo nos comportamos? Este es a nivel de grupo. ¿Responsabilizamos al individuo por la situación de pobreza en las que vive? ¿Reconocemos las condiciones materiales de privación de derechos como la causa de la pobreza? ¿Alcanzo a ver los prejuicios, estereotipos y comportamientos discriminativos de los grupos de los cuales formo parte? ¿Somos capaces de desprenderlos y aprender otras maneras más holísticas e integrales de comprender la realidad? ¿Presiono al grupo para mantenernos en nuestro pensamiento colectivo? ¿Soy capaz de discernir cuando mi pensamiento ha cambiado? Nuestras actitudes, intereses, valores y conductas promueven, producen, justifican y mantienen la pobreza. Estereotipos pueden generalizarse y llevar a la profecía autocumplida, empeorando la situación. Es decir, esta es mi suerte. Llevamos también al grupo social a decir, esta es nuestra suerte, así somos los pobres. Y hay películas que hablan acerca de estos estereotipos sociales, grupos que dicen, y así es Tepito, ¿no? Tómala.
Y así somos en esta colonia. Somos los dueños de nuestras pobrezas y se justifican ante esa situación. Nos queda poco tiempo, ¿eh? De todas maneras, estas son reflexiones acerca de esta teoría, ¿no? De cambio social. Son cuestionamientos que podemos hacernos, ¿no? En el cuadrante cuarto dice, como colectivo procuramos la transformación de la estructura que perpetúa la pobreza. Considero este cuadrante como un escenario de trabajo de la psicología. Participo en procesos de análisis de las problemáticas sociales derivadas de la pobreza y desigualdad, en la elaboración de propuestas de proyectos y leyes que cambien las condiciones de vida de grupo. Esta es la tarea, este es el reto que tiene el psicólogo o la psicóloga comunitaria, el poder meternos para promover también cambios en las estructuras institucionales. Recuerden que en este cuarto cuadrante hablamos de instituciones, de meternos a que se hagan acciones realmente profundas donde la institución se fortalezca y tome esa conciencia social para poder promover, ¿no? Comprometerse con movimientos que ayuden hacia fuera de la institución. No a dar dádivas, ¿eh? No a dar dádivas. Esto está muy dada la gente a nivel institucional. Estar dando limosnas. No se trata de eso, se trata de promover realmente que la persona sea más autónoma, sea libre, sea comprometida, respetuosa, que viva responsabilidades, que maduren como persona y como comunidad. Entonces, estas son cuestionamientos que se hacen respecto de cada cuadrante, de lo que podemos llevar a nuestro espacio personal, ¿no? Y aquí viene luego cómo esto es dinámico, ¿no? Todo se debe de entrelazar. Si hay una afectación individual, debe de haber una afectación en lo colectivo, en las instituciones, etcétera, porque todo esto se tiene que ir retroalimentando, ¿no? Si hay un beneficio institucional real y un beneficio colectivo, pues habrá un beneficio también personal. Y esto gira y esto se mueve. Esto es darle vida. Esta dinámica es súper interesante cuando se lleva a cabo, ¿no? ¿Alguna pregunta? Nos queda poquito, 1 minuto, 2 minutos. ¿Alguna pregunta de ustedes, jóvenes psicólogos, psicólogas? ¿Qué les parece esto? ¿Retador? ¿O, bueno, es algo más? Pues sí está difícil, profe, porque a pesar de que tengan todos los medios y que se lleve el plan a la ejecución así como a la perfección, de todos modos va a contar mucho también en el individuo, ¿no? Que realmente quiera cambiar. ¿Sí? Pero ahí está el reto. Cuando vemos nosotros la dificultad significa lo que se ha dejado de hacer, Chema, ¿cierto? Sí. El grado de problemática, el grado de dificultad habla de lo que se ha dejado de hacer. Cuando hablamos, por ejemplo, de la falta de agua en León, ¿no? ¿Cuántos años llevamos de que nos falta el agua? ¿Y qué se ha dejado de hacer? Pues, eso es lo que va sumando para que se genere más el problema. El pandillerismo está creciendo. La violencia, los robos, los delitos en sus diferentes manifestaciones van creciendo. ¿Qué se ha dejado de hacer? Esto debería de ser un cuestionamiento individual a la comunidad y a las instituciones. ¿Qué se ha dejado de hacer? Vemos las pérdidas, ¿no? Ya, está bien. ¿Qué se ha dejado de hacer? Vemos la situación de la pandemia. ¿Por qué creció tanto?
pues partiendo de descuidos desde las instituciones que se dedicaban a la investigación, ¿no? Andan jugando ahí con ciertas situaciones, se les escapa de las manos y luego pues no hubo conciencia individual ni de comunidad. Se hizo este relajo. Entonces, vean cómo a medida que se presenta una problemática más severa, más fuerte, es porque se ha dejado de hacer cosas que pudieron haber hecho algo más interesante, ¿no? Y pues el hubiera, el debería, no existe. Lo que existe son realidades y de ahí parte el psicólogo y la psicóloga. De una investigación seria donde se toque, se palpe realidades para luego establecer entonces un trabajo individual y de grupo que nos lleve realmente al cambio social, donde involucremos a las instituciones privadas, públicas, para que se haga esto. Dicen alguien, es difícil, sí, pero sí es posible hacerlo, si son serios, ¿no? Y si hay gente seria. Por eso hay que exigirle a las instituciones que sean serios. Hay que enseñarles a que de verdad sean gestores de cambios sociales, no gestores de dádivas. Vamos a hacer, vamos a juntar 100 cobijas para llevarle a la gente de una comunidad. Eso no les quita el frío. Bueno, les subo la presentación para que la estudien, ¿va? Y la mediten, por favor. Y que la lleven hacia el punto del psicólogo y psicóloga comunitario. ¿Cuál es entonces el reto, Chema, el reto que se tiene para lograr este cambio social? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Profe, Bueno, que tengan un excelente inicio de semana. gracias. Gracias, igual. profe. Gracias. Con todo el ánimo. Vamos. Igual, profe, buen día. Buen día.